equipo ideal. Bienvenidos de nuevo a otra de nuestras emisiones acá en el blog Psicoeducación, la innovadamente educativa. El día de hoy les vamos a hablar de un tema súper importante y muy interesante para cada uno de ustedes, porque sé que en esta época de pandemia a muchos les ha generado este tipo de situación. Así que no se pierdan porque va a estar súper interesante. Bienvenidos. Entonces, para empezar este tema, les voy a regalar una frase súper interesante. La verdadera resiliencia transforma la dolorosa desesperación en poder de paciencia. Nuevamente, la verdadera resiliencia transforma la dolorosa desesperación en poder de paciencia. Dejémosla en nuestra mente porque al final vamos a recapacitar sobre esta frasecita. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, amplio y sobre todo importante para ustedes en este proceso y en esta difícil situación de pandemia. Cómo manejar la ansiedad y el estrés. Y es que son dos cosas supremamente diferentes, el estrés y la ansiedad. Mucha gente dice, no, es que tengo estrés y realmente tiene ansiedad. O por el contrario, tengo ansiedad pero realmente tiene estrés. Entonces aquí vamos a hablar directamente de cuál es cada una de su diferencia, cómo actúa el estrés o la ansiedad en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo, sobre todo cómo manejar este tipo de estrés y cómo manejar la ansiedad, cómo reprimirla, cómo tratarla, pero sobre todo cómo trabajar con ella. Entonces, para entender un poco el concepto de ansiedad y de estrés, vamos a hablar de sus diferencias. La ansiedad por lo general aparece cuando hay alguna situación o algún episodio traumático, mientras que el estrés por lo general es cuando no sentimos que tenemos las capacidades, habilidades o destrezas para desarrollar una tarea. Es decir, en nuestra área laboral, cuando por ejemplo estamos desempeñándonos en algún tipo de actividad y no logramos ejecutarla de la mejor manera o de la forma en que queremos hacerla, estamos generando una ansiedad que es el episodio traumático. Después de esto, o consecutivamente a esto, empiezan a aparecer la forma en que no eres capaz, no lo hiciste porque no puedes, o simplemente no tienes la capacidad para desarrollar esa tarea en específico. Esto le llamaríamos estrés. Espero me estén entendiendo. Estas dos situaciones pueden llegar a ser reales o imaginarias. Reales porque realmente no cuentas con la capacidad para desempeñar esa actividad y debes desarrollarla desde otra área o desde otro puesto. Pero puede ser imaginaria porque realmente sí puedes hacerlo. Cuentas con los materiales, las destrezas, las habilidades, pero no es el momento o la situación o simplemente no está funcionando el equipo con el que estás trabajando. Esa es la forma en que puedes diferenciar entre una estrés y una ansiedad. Y cada una obviamente tiene sus diferencias, tanto en tipología como en características. Y las vamos a ver a continuación. Como ya conocemos las características de ansiedad y de estrés, ahora vamos a hablar de los tipos. En los tipos de ansiedad encontramos el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de pánico, el trastorno de fobia específica, el trastorno de fobia social, el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de estrés. Dentro de los trastornos de estrés encontramos el estrés postraumático, crónico, agudo y el estrés episódico. A continuación vamos a hablar de ellos a manera general. Entre los tipos de trastornos de la ansiedad podemos encontrar el trastorno de ansiedad generalizado, que es una ansiedad y preocupación excesiva y persistente que tienen las personas y que es de muy difícil control. El mutismo selectivo, que es la incapacidad persistente de hablar o responderle a los demás en una situación social. El trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno normalmente invalidante. Se caracteriza por lo general por ser obsesiones, puede ser por pensamientos, imágenes o simplemente impulsos. Los trastornos de pánico implican episodios repetitivos donde se evidencian sensaciones de miedo y de terror intensos. Normalmente pueden durar minutos, pero también es de muy difícil manejo. Las fobias específicas son apariciones de miedos intensos y persistentes. Son inmediatos y pueden ser por un objeto o una situación específica.
Las fobias sociales son los miedos y las ansiedades intensas que aparecen prácticamente después de la ruptura de algún tipo de relación o de situación social. Puede darse entre los padres, los hijos o simplemente entre una pareja sentimental. Los trastornos de ansiedad por separación es el miedo intenso y persistente cuando hay una ruptura en una relación. Igualmente puede ser una relación afectiva de pareja o simplemente por algún familiar. En algunas ocasiones se da también en los objetos. Y los trastornos por estrés, en donde encontramos 4 tipos. El estrés agudo, que es el básico y el principal, de fácil manejo y que normalmente da a las personas. El estrés episódico, que como su nombre lo dice, son episodios y son persistentes y recurrentes. El estrés crónico, que es una complicación un poco más alterada entre el estrés agudo y el estrés episódico. Es recurrente y tiene alteraciones en el sistema de salud. Y el estrés postraumático, que como su nombre lo dice, ocurre después de algún episodio traumático, alguna situación, alguna alteración, puede ser familiar o social. Como pudimos notarlo en la descripción de cada uno de los trastornos antes vistos, pueden generar una alteración tanto en la parte física como en la parte neuronal, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo es el proceso de afectación en nuestro cuerpo este tipo de alteraciones como es la ansiedad o el estrés. Después de esto hablaremos cómo sería el manejo de cada uno de ellos. Nuestro sistema nervioso es el primero en reaccionar ante un estímulo. Cuando tenemos estrés o ansiedad, existen unas hormonas o neurotransmisores que automáticamente reaccionan a este tipo de situación. Estas neuronas normalmente están ubicadas en el sistema digestivo o en el sistema urinario. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, inicialmente nos encontramos con el cortisol, que es la hormona del estrés. Aumentan los azúcares con el fin de generar energía y pueden generar eliminación renal. Estas normalmente están ubicadas en la parte suprarrenal, o sea, encima de los riñones. Seguimos con la serotonina, que son las llamadas hormonas de la felicidad. Trabajan en conjunto con 3 neurotransmisores más: la endorfina, que tiene efecto de anestesia y sedación, la dopamina, que son las del placer, y la oxitocina, las del amor y tranquilidad. Estas reducen la producción de hormonas, por tanto actúan en el estado del ánimo. La acetilcolina, que es la responsable de la transmisión de los impulsos nerviosos y ayuda con la reducción de la respiración y los latidos del corazón. La adrenalina, que nos ayuda a prepararnos para una huida ante la amenaza o alguna situación peligrosa. Disminuye el flujo sanguíneo hacia el músculo que ejecuta el movimiento. Y las noradrenalinas, que están encargadas de la atención y la vigilancia y mejoran la capacidad de reacción ante situaciones peligrosas. Todas ellas trabajan en conjuntos ante situaciones de estrés y ansiedad, lo que permiten activarse o inactivarse en la situación determinada, generándose más neurotransmisores o por el contrario disminuyendo y permitiendo que se actúe de alguna manera determinada. Entonces, para evitar el estrés o la ansiedad, les voy a regalar unas sugerencias. Primero debemos reconocer cuál es el agente estresor, si es personal, social, laboral o familiar. Después de esto, debemos aprender a comunicarnos, es decir, si la situación se está tornando difícil, podemos hablarlo con la persona involucrada o podemos buscar la situación o la afectación para poder encontrar también la solución. Otra forma es no reprimir las sensaciones o las emociones que estamos sintiendo, esto a fin de poder explotarlas, sacarlas, liberarlas y generar de esa manera la inhibición de las hormonas o de los neurotransmisores que están afectando y que seguramente nos va a ayudar a equilibrar la emoción. También manejar la parte física, es decir, hacer ejercicio, bailar, caminar, trotar o buscar algún tipo de actividad física que me ayude a relajarme y a volver a mi estado natural. Aprender a conocernos es una cosa supremamente importante, es decir, nuestro límite hasta dónde llega. Podemos llegar a ser personas demasiado agresivas o también
también podemos llegar a ser personas demasiado tranquilas y pacíficas. Conocernos es lo más importante para poder saber cómo vamos a desprendernos o cómo vamos a actuar dependiendo la situación. Debemos también utilizar la parte de la relajación o de la respiración. En este caso, ustedes van a poder ver en la parte de técnicas psicológicas las dos cosas, relajación y respiración. Ahí van a poder aprender a utilizarlas y de esta manera ejecutarlas dependiendo de la situación en la que se vean afectados. Manejar el horario es una cosa demasiado importante también. Organizarnos nos va a ayudar a evitar ese tipo de estrés o de ansiedad a causa de que si tú manejas tu horario y sabes las cosas que podrías hacer y que no podrías hacer, también puedes comentarla con tu jefe o con tus compañeros para que te apoyen, te ayuden, te reubiquen o te cambien la actividad a realizar. Y los hábitos saludables. La alimentación es una cosa demasiado importante también. Alimentarnos nos va a mantener estables en la parte física y en la parte de la salud. Y de igual manera realizar algunas técnicas o algunas actividades físicas, como lo mencionaba anteriormente, también nos puede ayudar a equilibrarnos. Estas son algunas de las sugerencias que tengo para ustedes en caso de que estén manejando ansiedad y estrés. Pero si ustedes también tienen algún tipo de duda o quieren conocer un poco más a fondo al respecto, no duden en escribirnos. Nuestro departamento de bienestar está dispuesto a colaborarles y enseñarles un poco acerca del tema y el manejo de cada una de ellas. Y para finalizar, ¿recuerdan la frasecita que decíamos inicialmente? A ver, ¿cuál era? Ajá, sí señores, así era. La verdadera resiliencia transforma la dolorosa desesperación en el poder de paciencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la mayor característica de una persona que no va a sufrir ni de estrés ni de ansiedad. La resiliencia consiste en el poder que tenemos las personas para comportarnos y afrontar algún tipo de situación determinada. Es decir, que si manejamos la resiliencia de la mejor manera, investigamos sobre ella y cómo trabajarla o estimularla, seguramente no vamos a tener dolorosas desesperaciones, como lo dice la frase, y nuestro poder de paciencia va a aumentar y va a verse reflejado, evitando notoriamente el estrés y la ansiedad. Muchas gracias por su participación en nuestro blog. Seguiremos atentos a cualquiera de sus solicitudes y que tengan un feliz día. Un abrazo.